Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas de la hora novena mientras oraba en mi casa, y que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envíe por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dice: envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. ¿En quién dice? ¿A quién? ¿Cómo dice la escritura ahí, hermanos? A quienes mataron y colgaron ¿en dónde? En un madero. Así que a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquésemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablasen en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puedo acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Padre, te damos gracias en esta tarde por darnos el privilegio y la oportunidad de acercarnos a tu presencia. Ahora te honramos a través de tu palabra y te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote de una manera especial, a quien reconocemos, dando gloria, Señor, por todo lo que ha hecho y lo que hará en la vida de cada uno de nosotros. Te agradecemos tu bendición y la oportunidad de poder, Señor, una vez más estar delante de tu presencia. En nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar. El libro de los Hechos, hermano, en el capítulo 10, después de algunos sucesos que pasan, hermano, da un giro muy drástico. Prácticamente después de la conversión de Saulo de Tarso, tomó en cuenta también la situación de cuando predicó, dando su testimonio en Damasco, cómo es que Saulo de Tarso estuvo de una u otra manera, hermano, tratando de dar testimonio entre los judíos. Pero dice la escritura que Saulo tuvo que bajar a Jerusalén. Ahí más adelante encuentran un testimonio de la curación de Eneas y lo que sucede con Dorcas. La resurrección de Dorcas, hermano, fue un milagro sobrenatural por medio de la obra del poder del Espíritu Santo. Pero pareciera que ahora el escritor, hablando a Lucas, él es el escritor del libro de los Hechos, toma un giro importante para llegar a una familia gentil, es decir, no eran judíos. Y hace mención, hermano, a algo tan importante en la historia de esta familia.
sobre todo porque evidencia que ellos también recibieron el bautismo del Espíritu Santo de una forma inesperada. Lucas, el escritor, se dedica a tomar en cuenta, hermano, el testimonio de lo que surgió y lo que pasó en esa familia, y que en cierta manera, hermano, nos da nuestros días una forma de poder comprender de la importancia que tiene el Espíritu Santo para todos aquellos que lo buscan. La escritura empieza a narrar: había en Cesarea, unos 50 kilómetros al norte de Jope, la capital de Judea, bajo el imperio romano. Dice la escritura que en ese lugar Roma estableció un cuerpo especial de soldados, conocida como la Compañía de la Italiana, y entre ellos su capitán, hermano, que estaba al frente de 100 soldados. Era la responsabilidad, hermano, y la autoridad para estos 100 soldados. Normalmente se les llamaba centuriones, porque a ellos les correspondía tener la autoridad y la responsabilidad de dirigir y ordenar, hermano, a 100 personas responsables a su cargo. Y pareciera que Dios en cierta manera trata de llevarnos a la historia para que nos demos cuenta de la importancia que tiene, que trasciende los límites de nuestra manera de pensar, rasgos sociales, culturales, sobre todo también, hermano, cuando nos adentramos a la escritura, que Dios hace cumplir el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El propósito del Señor era que el mensaje del Evangelio se extendiera, mi hermano, no solamente desde Jerusalén, sino que el propósito era que llegara hasta los últimos rincones de la tierra. Pero ahora, pareciera que Dios pone su enfoque en la vida de Cornelio. Y hoy vamos a encontrar, hermano, 3 aspectos importantísimos que quiero considerar para que usted pueda saber cómo es que la evidencia del Espíritu Santo llegó a la vida de Cornelio juntamente con su familia y sus servidores que estaban ahí. Yo he escuchado a personas decir: es que tienes que buscar al Espíritu Santo, lo tienes que desear, lo tienes que pedir, lo tienes que anhelar, y tienes que estar ahí constantemente buscando la presencia del Espíritu Santo. Y cada que escucho eso, yo recuerdo los años 90, cuando hubo mucha gente que era bautizada por el Espíritu Santo. La gente anhelaba buscar la presencia del Señor. La gente anhelaba el bautismo del Espíritu Santo, hablar en lenguas, un toque especial de su gloria y su presencia. Pero cuando va usted a la casa, a la familia de Cornelio, se encuentra que una de las primeras cosas importantes para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo y tener la evidencia del Espíritu Santo es la vida devocional que usted maneja, la vida devocional que usted cultiva. Se lo vuelvo a repetir: una de las evidencias que encontramos en la Biblia, en el capítulo 10 de la familia de Cornelio, es la evidencia de la vida devocional que ellos cultivaban. A lo mejor usted hoy está aquí en la casa del Señor, pero no trajo tal vez a los suyos, a su familia, no trajo a sus hijos, no trajo tal vez a la nuera, al yerno, a la iglesia, porque normalmente siempre pensamos en nosotros, pero dejamos de pensar en los demás. Cuando usted va a la Biblia, se encuentra con características que encuentra en la Biblia referente a la vida de Cornelio. Su vida devocional era no solamente teórica, sino también práctica. La vida devocional de Cornelio era una vida teórica práctica. Se lo vuelvo a repetir. A nuestras palabras actuales sería no solamente iglesia, sino también, no solamente Biblia, sino también acción. Se lo vuelvo a repetir. No solamente Biblia, no solamente iglesia, sino que también había un accionar en la vida de este hombre llamado Cornelio. Hace unos días, hermano, ahí cerca de donde estoy trabajando, me llamó la atención una persona que pasa con su hija. Y también el varón, el esposo de esta señora, me lo encontré barriendo la calle, recogiendo hojas de los árboles, y me dice: oiga, usted tiene algo para un refresco por ahí que me queda dar. Y ya después, entre la plática, salió que es hermano en Cristo, pero me llamó la atención porque noté a la jovencita llevar una Biblia en mano, vestiduras de la señora o la hermana, pues también es hermana en Cristo, y salió alrededor de las 9 de la mañana,
4 de la tarde, vi que regresaron y me entró la curiosidad, y de hecho tengo la curiosidad que probablemente están levantando una misión, una célula, no lo sé, pero la dedicación que tienen se les distingue. Se ve cuando una persona está buscando a Dios y se ve cuando una persona no lo está haciendo. Lucas describe las características de la vida devocional de Cornelio, así como el escritor Samuel hablando a los reyes cuando habla del profeta Eliseo, cuando dice que la tsunamita lo vio y al ver a esa mujer importante, al profeta pasar, dijo a su esposo: este es varón de Dios. Lo distinguió, lo notó, se dio cuenta que era un varón de Dios y le preparó un lugar para que el varón tuviera donde reposar, una cama, una mesa, una silla, un candelero, para poder llegar en la noche, poder descansar, reposar de su caminar. Pero la mujer lo distinguió, así como distinguieron a Cornelio. Era un hombre gentil, una persona que no tenía 100% el judaísmo en su vida como su familia, pero le voy a atribuir las cualidades que tenía. Se lo digo, era teórico práctico, porque no solamente leía la Biblia, practicaba la Biblia, no solamente participaba en la sinagoga, sino que servía en la sinagoga. No solamente mi hermana daba limosna, sino que también era generoso, así que tenía la teoría y la práctica a la vez. En Lucas dice la escritura que denomina la vida de Cornelio un hombre piadoso y temeroso de Dios. Saca dos palabras importantísimas que son factibles de describir: piadoso y temeroso. Tenía temor de Dios, pero era prudente. Era un hombre que sabía bien lo que tenía que hacer sin hacerlo fuera de lo que era un principio en su vida. Es decir, usted sabe que tiene que cultivar su vida devocional. Usted quiere que la presencia del Espíritu Santo venga a su familia, venga a su hogar, venga a su propia vida. Necesita cultivar su vida devocional. Cuando usted va a la Biblia, el Señor les dijo a los discípulos, pero yo me he dado cuenta que el bautismo del Espíritu Santo no llegó por los 10 días que estuvieron nada más en el aposento alto, sino que hubo 3 años y medio, hermano, que el Señor Jesús trabajó con los discípulos. Las enseñanzas, los principios, el sermón del monte, las parábolas, las enseñanzas sobre referente a la oración, la autoridad que Él les mostró cuando se encontraron en la barca, la multiplicación de los panes, la pregunta de enséñanos a orar, el Padre Nuestro que se le refiere el Señor para que aprendieran a orar, el no juzgar a los demás. Y bueno, usted encuentra la mayoría de los evangelios todo lo que el Señor Jesús hizo con sus discípulos. Y antes de ascender al cielo, le dijo: no se vayan de Jerusalén antes de que sean investidos del poder del Espíritu Santo y fuego, dice la Escritura según Lucas. Entonces bastaron 3 años y medio de preparación de la palabra, de la instrucción, del mandamiento, para que en 10 días ellos tuvieran que estar ahí, hermano, esperando una promesa. Y recuerde, Dios nunca echa en saco roto sus promesas. Dios cumple sus promesas. Pero es importante la vida devocional. Si usted me dice: pastor, ¿cómo puedo yo obtener el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver qué tan importante usted tiene en prioridad su vida devocional. ¿Quiere el bautismo del Espíritu Santo? Pues vamos a ver qué tanto. ¿Quiere que su familia se llene del Espíritu Santo? ¿Qué tanto su hija, sus hijos, sus nietos o cada uno de ellos busca el bautismo del Espíritu Santo? He escuchado últimamente a predicadores decir: es que nos dicen que en el tiempo antiguo es diferente al de hoy. Claro que es muy diferente, porque en el tiempo antiguo se cultivaba la vida devocional. En el tiempo antiguo no estábamos con el teléfono buscando la Biblia para leerla aquí, no. En el tiempo antiguo era leer Biblia, en el tiempo antiguo era ayunar, en el tiempo antiguo era aposentarse, en el tiempo antiguo eran las veladas, eran las vigilias, en el tiempo antiguo estaban los ayunos, en el tiempo antiguo, mi hermano, se evangelizaba con poder, en el tiempo antiguo era diferente. Así es que la vida devocional se cultivaba, es decir, constantemente se estaba buscando la presencia del Señor. Y saben que las iglesias instaban mucho más a buscar al bautismo del Espíritu Santo que como lo hacen.
Hoy solamente se hacen proyectos, se hacen, mi hermano, muchas cosas. Se organizan programas, pero no se hace lo que antes se hacía. Cultivar la vida devocional de la iglesia era lo más importante de aquellos años. Así que si queremos que el Señor bautice no solamente su vida, necesitamos volver a restaurar la vida devocional de cada uno de nosotros como creyentes. Piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. No dicen que nada más era piadoso y temeroso, sino que el escritor abarca toda su casa. Está como aquellos que ponen en su casa la entrada: yo en mi casa serviremos a Jehová. Ni ella ni su casa sirve a Jehová. ¿Está aquí ya se fue? Amén. Todos dicen: yo en mi casa serviremos a Jehová, y le puedo decir que ese texto bíblico no se lleva a cabo ni se cumple porque nada más es teórico. Pero en la práctica la hermana viene y los hijos no vienen. En la práctica el esposo sirve y la hermana no sirve. Entonces no estamos llevando a cabo una vida devocional como debe de ser. Si se va a incomodar, hermano, no se preocupe. Pero Cornelio sabe y nos muestra cómo llevaba una vida devocional. Dice la escritura que hacía muchas limosnas al pueblo, mostraba generosidad, era un hombre de la práctica. Dice la palabra que cuando él daba limosnas no se estaba refiriendo que nada más le daba a los pobres, sino que la posición que tenía de autoridad lo nombraba, lo denotaba como un hombre importante, al grado que era conocido, y él mismo, amado hermano, podía proveer la necesidad de la persona que se le acercaba. Lucas describe la palabra limosna y declara que él daba. Si es que las dos palabras, hermanos, denotan que Cornelio, aparte de ser generoso, la palabra limosna no quiere decir que daba lo que le sobraba, sino era un atributo, mi hermano, al dar, al poseer lo que tenía y lo daba a la persona que lo necesitaba. De tal manera, hermano, que Cornelio también era generoso. Pero hay otra palabra más, y la escritura habla algo que muchos no queremos registrar y no queremos muchas veces practicar: y oraba a Dios siempre. Se dice que él era un judaizante gentil. ¿Qué es un judaizante? Practicaba lo que los judíos hacían, aunque él era gentil. Aunque él no era de la nación de Israel, él practicaba. Y la palabra oraba a Dios siempre significa que este hombre practicaba la oración de los judíos por la mañana, tarde y noche. O las 3 oraciones que se celebraban durante el día. ¿Se imagina a Cornelio, hermano, un hombre que no solamente practicaba la generosidad y daba al que necesitaba, no solamente era temeroso, mi hermano, y piadoso a la vez, le usaba la prudencia, sino que oraba a Dios siempre? ¿Y qué lo impulsaba a orar a Dios siempre? Si no era un hombre judío, si no tenía, mi hermano, las características de los seguidores de Jesús. Mire, cuando usted empieza a practicar la vida devocional, el Espíritu Santo le va a ir poniendo hambre y sed de su misma presencia. Yo siempre me preguntaba y me decían: tienes que buscar la presencia del Espíritu Santo. Y una ocasión a mis manos llegó, y de hecho quiero volver a conseguir ese libro que se llama Como Ríos de Agua Viva, de la hermana Ruth Parson. Y nunca se me olvida lo que leí en ese libro. Cómo permitir que el Espíritu Santo fuera en nosotros, impulsar la necesidad de buscar su presencia. A veces nosotros, hermanos, decimos: quiero buscar la presencia del Espíritu Santo, pero usted no la anhela. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es ver la necesidad que usted tiene. Por eso el libro de Romanos dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Le voy a dar un testimonio referente a cómo orar a Dios siempre y saber cómo es que el Espíritu Santo conoce nuestra necesidad y por qué Él te quiere poner y llenar de su poder en su vida. Una hermana recién convertida al Evangelio, llegaron ahí a su casa en el nombre de su hijo. Su hijo se encontraba en la Ciudad de México. La hermana se había venido para la ciudad de Costa Rica y acá radicaba juntamente con unos otros hijos que tenía. Llegaron a su casa, le tocaron a la puerta. La hermana llevaba unos 6, 7 meses de que se había bautizado en agua.
no era bautizado por el Espíritu Santo. Llegaron y tocaban a la puerta y le dijeron: hermana, usted es la señora, y le mencionaron el nombre. No, sí, soy yo, mire, vengo de parte de su hijo, tiene algunos problemas en la ciudad, allá donde se encuentra, donde radica, y sabe que le urgen 10,000 pesos. En aquel entonces 10,000 pesos eran como 100,000 ahorita. Le urge el dinero porque está en ciertos problemas. Me mandó para que a ver si lo pudiera apoyar a usted, a su hijo. La hermana, pues inquietantemente en la situación de apoyar a su hijo, se acercó a una hermana que prácticamente era casi la diaconisa de la iglesia. Y la hermana en aquel entonces le dijo: sí, hermana, ¿en qué le puedo ayudar? Mire que necesito 10,000 pesos, cuando yo los tenga se los voy a regresar. Nada más los voy a ir a dejar, y mi hijo, cuando ya le den el dinero, se lo regresamos. No, nada más va a ser un préstamo lo más rápido que usted se imagina. Y le dijo: le voy a dar el 10% de interés de los 10,000, ¿le parece bien? Sí, le tenía que entregar 11,000 pesos. La hermana, al ver que le iban a entregar 1,000 pesos de más, dijo: no, pues sí, está bien, yo acepto el compromiso. Le da el dinero, se lo dan al Señor. Y este varón se fue y jamás lo volvieron a encontrar. Resulta que trataron de investigar hasta que tuvieron que ir a la Ciudad de México a encontrar al varón. Allá lo encuentran al hijo de la hermana y le preguntan: oye, que mira que la situación, nos llegó una persona así, que te necesitaba dinero y que era urgente, y le dimos 10,000 pesos. Y el hijo le dice a la hermana: ¿sabes qué, mamá? Yo no te mandé a pedir nada. Yo ni conozco a la persona que dices que te fue a buscar, pero oye, Dios tu santo y nombre y seña y todo, Dios donde vives, donde nada, no es nadie, no es nadie, lo conozco. Y de repente trataron de buscar. La hermana se aventó una prueba, pero le vuelvo a repetir que es importante la vida devocional para que el Espíritu Santo pueda venir a tu vida. ¿Lo quieres? Métete a buscar a Dios. ¿Y qué es meterse a buscar a Dios? Ahí la Biblia tiene 66 libros donde Dios habla, y hay algo que le voy a testificar a una iglesia ahora la que tengo que estar. Ahorita que estaba orando recordaba que la columna de fuego y la nube es la protección y el poder. Dios guarda y protege a su pueblo, pero también le muestra su poder como en el Antiguo Testamento. Hay una evidencia inicial: la columna de fuego es el poder maravilloso del Señor, que no solamente podía vencer las tinieblas en la noche en el desierto del Éxodo, sino que también la nube les protegía, mi hermano, y les proveía la protección divina. Y el bautismo del Espíritu Santo es lo que provee poder. Cuando la hermana, hermano, le dice a su hijo, la situación se puso tremenda, regresa a la ciudad de Poza Rica, y cuando llega le dice a la hermana, no puedo mencionar el nombre de las dos personas, es verídico este testimonio. Cuando llega le dice a la hermana: hermana, ¿sabes qué? Me defraudaron, no te tengo el dinero, mi hijo no lo mandó a pedir, mi hijo está bien, toda la situación es claro, pero ¿sabe qué, hermana? No tengo cómo poderle pagar el dinero. La situación se cambió en torno diferente. No se puso a pensar que el Señor estaba preparando el corazón de la hermana. ¿Y qué hizo? Que ese problema la hizo meterse a buscar a Dios. Y fue cuando empezó a entender que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Se metió en su debilidad, se metió ahí en el problema. Le dijo al Espíritu Santo: yo no te conozco, yo no sé cómo lo haces. Es más, me da miedo ver cuando tú tocas a una persona y veo que brinca, habla en lenguas. Ese es temor para mí. Pero yo quiero saber, mira, estoy en necesidad. Este testimonio, si usted lo hubiera visto, es sorprendente. La hermana lloraba en el templo, se desgarraba y le decía: Señor, no sé qué puedo hacer. La hermana me está pidiendo el dinero, tengo que pagar el interés. Señor, ayúdame en medio de esa necesidad. Se aventó la hermana 6 meses orando y ayunando para que Dios le respondiera. Pero le respondió de una manera muy diferente a la que usted cree. A lo mejor usted está diciendo: cambia a mi esposo, y el Señor dijo: no te lo voy a cambiar porque es el medio para que te hinques y ores. A lo mejor usted está orando para que Dios le diga: dame el dinero, y el Señor dijo: no te lo voy a dar porque es el único medio que te va a tener para poderte te metas a orar y clamar. No te voy a traer a tu hijo porque si te lo traigo vas a dejar de buscar. La necesidad la obligó. ¿Me está entendiendo? La necesidad te obliga. Y cuando lo lleva esta hermana a esto, empezó a clamar, y a los 6 meses, resulta, mi amado hermano, que en una vigilia de la noche, y sí, no se me olvida porque yo viví ese testimonio, yo lo experimenté, lo vi en carne propia el asunto. Se metieron a orar, me metió a clamar a la hermana, y lloraba delante de la presencia del Señor. En una noche, en esa vigilia,
El Espíritu Santo descendió sobre la vida de la hermana, pum, le pegó con el poder glorioso de su Espíritu Santo, la hizo brincar, saltar, hablar en lenguas, pero algo evidenció la presencia del Señor, ¿sabe? La necesidad la obligó. Y amado hermano, cuando usted no tiene necesidad no lo va a buscar. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y a veces usted no ha entendido eso. Usted no tiene el Espíritu Santo para tenerlo en un aparador y decir, no, ahorita no te necesito porque todo está bien. Te voy a necesitar cuando todo esté mal. No es así. Aquí tenemos que entender para qué se nos da el Espíritu Santo. Cornelio no lo estaba buscando. Cornelio estaba practicando, llevando a cabo una vida devocional común como nosotros. Oraba, daba sus ofrendas, daba sus diezmos, venía a la sinagoga, asistía al templo, pero estaba llevando la práctica. La Biblia lo denota como vida devocional práctica. No es una vida devocional nada más así a la ligera. Hay muchos hermanos que tienen vida devocional ligera, es decir, hoy voy al templo, mañana no voy, hoy si quiero me levanto a orar, si quiero no me levanto a orar, hoy leo la Biblia, mañana no la leo. Eso no es una vida devocional práctica, eso es una vida devocional relajada nada más. Pero cuando hay alguien que anhela el poder del Espíritu Santo, por necesidad lo va a obligar a buscarlo con mucho más urgencia. Cuando el Señor ve la vida de aquella mujer, hermano, la bautizó, a cabo de menos de 6 meses el Señor le responde, Dios le permite, mi hermano, traerle una bendición a la hermana. No solamente le dio los 11,000 pesos que tenía que entregar, sino tenía que entregar más de lo debido. Dios le bendijo de una manera especial. Le proveyó un trabajo, le proveyó una persona, de antemano los doctores todavía viven. En ese trabajo Dios le empezó a proveer y le dijo a la hermana, no te lo voy a dar así en conjunto, te lo voy a ir abonando conforme vaya teniendo. Y lo pagó conforme le fue teniendo, le fue dando a la hermana y Dios le bendijo. La segunda cosa que encontramos, hermanos, es que necesitamos que Dios se revele a nuestra vida. No solamente necesitamos una vida devocional, donde se revela Dios. Dios se le reveló a un hombre llamado Moisés en medio de una necesidad y se le reveló una zarza. Usted ha tenido problemas en esta semana y ¿cómo se le ha revelado Dios? ¿O ha visto usted la revelación divina en su vida? Y no estoy mencionando que una revelación sea que usted tenga que ver un ángel como lo vio Cornelio, o que haya sido una forma de que el Espíritu Santo le habló a Pedro para que bajara a visitar a Cornelio. Los hombres eran hombres de Dios. Al menos usted sabe que Pedro oraba 3 veces al día. Usted sabe que la sombra de Pedro sonaba enfermos. Y que Pedro tenía, mi hermano, ejercitado el oído cuando el Espíritu Santo le da la revelación de la visión de los animales que bajaban, hermano, en el lienzo, y le dijo, mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca. Y le dijo claramente, no, Pedro, no llames inmundo, no llames común lo que Dios limpió. Pero por el otro lado, en la vida devocional de Cornelio, Dios se le estaba revelando ahora por medio de un ángel. Viene y lo visita un ángel y le dice algo que a lo mejor usted no ha escuchado. Tus oraciones han llegado a la presencia de Dios, tus oraciones han sido escuchadas. ¿Sabes? Tus limosnas están recordadas delante del Señor. Y lo que tú estás haciendo tiene una respuesta. Usted piensa que el buscar al Espíritu Santo es lo busco y como no lo recibí en estos días, pues ya no lo voy a buscar. No. Vea la evidencia, la revelación. Necesitamos una revelación divina. ¿Saben que Dios se sigue revelando en esta palabra? A mí me sorprendió el mensaje de Cornelio. Y me decía, diles esto. Diles que necesitan una revelación divina. Usted no necesita ver un ángel, porque si usted no cree en esta palabra que está revelada en 66 libros, a usted le va a dar temor si ve un ángel en persona. Nosotros hemos experimentado y hemos visto ángeles en humanidad. Hasta les hemos dado de comer. Aquí nos aparecieron 2 personas, iban por la ciudad de Veracruz. Una mujer, un varón, se bañaron aquí. Le dimos de comer y no teníamos dinero. Se fueron y jamás lo volvimos a ver. Hasta una Biblia le regalamos. Vino un varón aquí que supuestamente había extraviado plantas, que venía de no sé qué parte de acá de Puebla.
Se le dio una cantidad de dinero, lo indagué, lo investigué, pregunté si en realidad le habían quitado sus plantas ahí aquí en la intermunicipal de aquellos años existía. Y resulta que nadie sabe nada de él. Otro ángel que se nos apareció. Hay veces que Dios se revela. En medio de la necesidad se revela, pero aquí en medio de la vida devocional de este hombre llamado Cornelio se reveló un ángel. Bueno, ¿sabes qué? Dice la escritura que viene, se le revela. La palabra dice, lo que Dios limpió tú no lo tienes que llamar tú común, le dijo a Pedro. La segunda cosa, Dios no hace acepción de personas. La tercera cosa es que Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Así que Dios se le reveló a Cornelio porque él ya lo había limpiado, lo había santificado por medio de su vida devocional. Dios se agrada de Cornelio, mi hermano, porque no hace distinción de él. Y sobre todo, le agradó porque tenía temor y hacía justicia. Eso trajo una revelación al Señor a la vida de Cornelio. Lo que usted haga, lo que usted practique, lo que usted lleve a cabo a su debido tiempo, Dios lo hará. Pero si usted solamente oye este mensaje y se le va a salir por un otro oído, hermano, entonces de nada va a servir. El propósito de Dios esta tarde es que usted pueda tener la necesidad ahora. Ahora que está el problema, ahora que está la necesidad, ahora que está la circunstancia, es cuando ahora tiene que clamarle al Espíritu Santo. Es ahora cuando le tiene que decir, Espíritu Santo, necesito que te reveles a mi vida, necesito que vengas a mi ser, necesito que obres en mí y que Él sea el que tome el control de la necesidad que hay en su vida. Pero se requiere una revelación. Y a veces, amado hermano, la revelación no va a venir si nosotros no la buscamos. En este libro Dios se sigue revelando. En esta palabra Dios se sigue revelando. Qué glorioso es cuando el Señor le dijo a Cornelio: anda, levántate, vas a mandar a traer a un hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, ve, llámalo. Nada, lo van a encontrar ahorita orando en una casa de un varón llamado Simón Curtidor. Ahí está orando, está ayunando. Él no va a tardar en venir, mándalo a traer y él te dirá todas las cosas que tienes que hacer. A mí me mandaron para decirle las cosas que tiene que hacer. Practique su vida devocional, llévele a cabo, ore a Dios, lea su Biblia, ayune, búsquelo en la necesidad. No lo busque porque nomás lo quiere tener, búsquelo porque lo necesita. Y cuando uno lo necesita es cuando uno sabe por qué va a venir, porque Él sabe nuestra debilidad, Él conoce nuestra debilidad. A veces lo que le queremos pedir auxilio divino al Espíritu Santo cuando estamos enfermos, pero no le pides nada cuando estás bien. Recuerdo las palabras de aquel hombre llamado hermano cuando de repente se le vinieron a Eliseo y le dijeron los que eran estudiantes del profeta, de la escuela de profetas: oye, en esta olla hay muerte. Y dijo el profeta: tráiganme harina, traigan sal, se la aplicaron en la olla, la preparó y luego le dio de comer a todos. Y se quedaron sorprendidos. El profeta, en medio de la necesidad de la mortandad, usó el poder de Dios para no solamente, mi hermano, que se limpiara ni se sanara esa comida, sino para que pudieran comer todos los que estaban necesitados y tenían hambre. Cuando usted va a la Biblia encontramos que el derramamiento del Espíritu Santo no solamente, mi hermano, trajo un resultado, sino que Cornelio en su vida devocional, hermano, en su búsqueda por Dios, se le revela. En segundo lugar, Dios se le reveló a Cornelio por su búsqueda, por su necesidad, se le reveló. La tercera cosa que encontramos para terminar es que el Espíritu Santo se derrama sobre Cornelio en toda su familia. Es decir, no solamente sobre Cornelio, sino que abarcó a toda la familia. Y eso trajo como resultado un avivamiento glorioso en la familia de Cornelio. El testimonio de la palabra basado en el sermón de Pedro. ¿Qué abrió el entendimiento? ¿Qué abrió el hambre? La palabra. Oh, amado hermano, ¿quieres el bautismo del Espíritu Santo? ¿Quiere que te llene? El Evangelio según San Juan, capítulo 14, 15, 16, 17. Hay referencias sobre la obra del Espíritu Santo. ¿Quiere el bautismo del Espíritu Santo? Todo el libro de los Hechos habla de la obra del Espíritu Santo. ¿Quiere el Espíritu Santo? Desde el inicio de la creación? En el principio
Dio los cielos y la tierra estaba vacía, estaba desordenada y vacía. Mas el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabe que el Espíritu Santo trae orden a lo desordenado? El Espíritu Santo puede traer orden en la situación en la que estás, pero necesitamos meternos a leer la Escritura. Y a mí me encanta aquel pasaje del libro de Ezequiel: y quitaré su corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Haré que conozcan o que puedan conocer mis palabras. Escribiré en la mente, en su mente y en sus corazones la palabra. Y dice la Escritura que derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre ellos, según el libro de Joel. Hay muchas evidencias escritas en la palabra. El sermón de Pedro, mi hermano, trajo una respuesta importante a Cornelio. El testimonio, mi hermano, habla sobre el bautismo, el bautismo en agua, los milagros, la crucifixión, la resurrección, la comisión de Jesús a los discípulos de predicar el Evangelio, el perdón de los pecados. El mensaje de Pedro fue sencillo, y la Biblia explica en el versículo 44, mientras ellos aún estaba bien hablando Pedro, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Le voy a decir tres cosas: 1, vida devocional; 2, revelación de la palabra; 3, la fe que viene por el oír. Quiere el bautismo del Espíritu Santo, quiere el llenero del Espíritu Santo, quiere el poder del Espíritu Santo actuando en su vida. 1, vida devocional; 2, la revelación de la palabra escrita; 3, la fe que viene por el oír. Ya le di las tres cosas que necesita para que el Espíritu Santo pueda llenar, tocar y bendecir su vida. 1, usted necesita la vida devocional práctica, teórica práctica. La Biblia en la palabra griego praxis, algo que describe que se practica, algo práctico, algo que se puede hacer. Y los mandamientos, según el Salmo 19, dice: no son gravosos. Quiere la llenura del Espíritu Santo, vida devocional práctica. Quiere una vez más la renovación del Espíritu Santo en su vida, la revelación de la palabra escrita, porque, como se lo reitero para terminar, aunque se le aparezca un ángel, usted no lo va a saber discernir si es de Dios o no es de Dios, porque le falta la revelación escrita. Dijo el apóstol Pablo: si un ángel viniera a predicar a otro evangelio que no es el que les hemos anunciado, les hemos predicado, sea anatema. No es de Dios. Se necesita la revelación escrita de la palabra, así como se le reveló el Señor a Moisés en la zarza. Pero la última, la fe que viene por el oír la palabra. ¿Sabe cómo alimenta el Espíritu Santo el ser interno de nosotros? Por la palabra. Jeremías dijo: a mis palabras, que ya no iba a predicar, ya no iba a profetizar, que ya no iba a decir nada. Pero dice que sintió un vivo celo en su interior. Había algo que lo consumía, había un fuego ardiente en su interior, y dijo: me sedujiste y fuiste más fuerte que yo, y me venciste. Porque no podía apagar la intensidad del Espíritu Santo en su interior para profetizar. Cuando una persona apaga el Espíritu Santo, mi hermano, a través de la palabra, cuando se empieza a oír la palabra, y no apagues al Espíritu Santo por el cual fuiste sellado para el día de la redención, orar sin cesar, orar en el Espíritu. La palabra de Dios es la palabra y la espada del Espíritu. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo, hablando con cánticos, salmos, y habla la palabra en el libro de los Efesios. ¿Qué es lo que traduce el oír la palabra? Usted está oyendo la palabra, que el Espíritu Santo usa la palabra. Al estar ahí, ellos oyeron la palabra y empezó a llenar su vida de fe. Imagínense a Cornelio, el primeritito que estaba oyendo el mensaje. Pero no solamente Cornelio recibe la evidencia. A mí me llama, me sorprende que no solamente Cornelio, sino toda su familia. ¿Acaso usted no quiere que toda su familia se llene del Espíritu Santo? Sus hijos o su hija, no sé quién recibió el Espíritu Santo y lo apagó. Pero ahí está, el Espíritu Santo está apagado. Pero lo puede volver a encender, sí. Lo puede volver a avivar, sí. Ahí están sus hijos que no tienen el Espíritu Santo. Ahí tiene el esposo que no tiene el Espíritu Santo. Pero el que puede hacer algo en ellos es el Espíritu Santo. Vuelva a clamarle al Espíritu Santo. Vuelva a pedirle al Espíritu Santo que empiece a usar la palabra para que ellos puedan volver a su camino.
Termino. Y como saben, hermanos, cómo ellos evidenciaron que el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Pedro y los que iban con él, que eran judíos, ellos sí practicaban la ley a lo estricto. Dice que les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban o glorificaban a Dios. Una de las distinciones que ellos pudieron notar en los que fueron bautizados por el Espíritu Santo de la casa de Cornelio es que glorificaban a Dios y los oían hablar en otras lenguas. Otra de las cosas que podemos continuar y también contribuir, hermano, para terminar el propósito que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas hoy, que Dios, hermano, considera de suma importancia la vida devocional que cada creyente debe tener. No es orar por orar, hermano, se lo vuelvo a repetir. Así puede orar usted por 5 horas, pero si no tiene una vida práctica, entonces solamente está llevando una vida metódica, no una vida práctica. Y en la Biblia encuentra vida práctica. Pedro y Juan entraban a la hora de la novena de la oración, se encuentran un hombre y veía el resultado de la oración práctica. Levantaron un paralítico con el simple hecho de decir: míranos, no tenemos oro ni plata, más porque tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate ya, y lo levantaron. Es una vida práctica en el Espíritu. Cuando usted va a la Biblia, mi hermano, encuentra también un hombre llamado Esteban. Usaron la práctica de la palabra. Segunda cosa que podemos contribuir de la palabra de Dios para nuestras vidas es que considera los corazones deseosos y dispuestos para recibir su palabra y poder con fe. ¿Qué hicieron? Dice que antes de que llegara Pedro ya estaban reunidos. Vean el hambre que tenían por escuchar la palabra. Ya lo habían mandado al gran Pedro, y Cornelio ya tenía, hermano, a veces sabe que va a haber culto en su casa y ahí anda corriendo para ver a qué hora y a veces ni siquiera todos están. Y qué bueno que van a ver algunos hermanos este video, porque a veces van a hacer culto en su casa y a veces nada más es la mamá y a veces el papá, y con trabajo ahí se junta a alguien, pero de repente a veces ni todos te quieren. Vean lo que hace el Espíritu Santo cuando hay una vida devocional práctica. Se reunió toda la familia, aparte de los esclavos y aparte de los que la habían invitado. Y ellos oyeron la palabra, no estaban como nosotros constantemente en la iglesia, así como nosotros nos partimos el alma para venir constantemente a la iglesia. No, había una vida devocional con ansiedad, con necesidad. Ya se había revelado el Señor. Oye, Cornelio le dice a su familia: vino un ángel, se me presentó y me dijo que nuestras oraciones están siendo escuchadas, que nuestras ofrendas, nuestras limosnas están siendo de bendición, y que aparte de nuestras oraciones, aparte de eso, también Dios no ha hecho excepción de nosotros, sino que nos tiene considerados para algo importante. Imagínense Cornelio decirle a su familia: Dios no hace excepción de personas. Y todavía le dijo a Pedro, confirmando: si lo que yo limpié tú no lo puedes llamar inmundo. Si yo lo limpié, ya lo santifiqué. ¿Por qué usted se considera inmundo cuando Dios ya la limpió, ya la regeneró, ya la purificó, ya la santificó? Si usted ya aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ¿por qué se pone en una situación de decir: es que no sé si Dios me lo puede dar a mí? Oye, amado hermano, la palabra dice, la Escritura dice en el libro de los Hechos, que esta promesa es para todos, aún para vuestros hijos, para vuestras hijas, para los siervos, las siervas, aún para los que están lejos. Esas promesas para todos, no hace excepción de una persona, es para todos. Recordemos, mi hermano, entonces, al final la conclusión para nosotros es que el arrepentimiento genuino en un creyente, mi hermano, lo va a llevar a practicar una vida devocional, lo va a llevar a buscar la presencia del Señor. La fe es necesaria como parte integral de la regeneración y la santificación. El oír la palabra del Señor no solamente, mi hermano, nos va a abrir hambre por el Espíritu, sino también nos va a ayudar para poder permanecer y vivir en el Espíritu. Que el Espíritu Santo conoce la intención del corazón. Si eres el Espíritu Santo, quieres que te vuelva a llenar, quieres que te vuelva a bautizar, no lo va a hacer así. El Espíritu Santo conoce tu corazón. Porque hay personas que le dicen: Señor, lléname, 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 pero el Señor sabe que no tienes ganas de que te llene. Conoce la intención del corazón. Al final, en la carta a los Corintios, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, cuando está dando testimonio en el concilio, cuando le preguntaron a Pedro qué había pasado con ellos,
Él da una evidencia y dice, ¿saben? Dios conoce los corazones. Dios sabe que Cornelio necesitaba la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Tres cosas importantes. Uno, vida devocional. Para los que no tienen el Espíritu Santo y para que lo tienen y lo apagaron. Necesita una vida devocional práctica. Número dos, que necesita la revelación de la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu. Aquí es donde Dios te revela las cosas que tienes que sacar y quitar de tu vida. Aquí está la palabra revelada. La tercera cosa es que se necesita una vez más la fe que produce el oír la palabra. No es oír testimonios de hermanita, ¿cómo recibiste el Espíritu Santo? No, hermano. Aquí está la fe que viene por el oír la palabra. Oyeron el mensaje y apenas, hermano, casi iba terminando Pedro, ¡bum!, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos en la casa de Cornelio. Qué expectante y gloriosa bendición en esa casa de Cornelio. Yo le digo, Señor, danos al menos unas 10 casas como las de Cornelio, que anhelen la presencia del Señor, que practiquen su vida devocional, que la revelación de la palabra. Mira, hermano, usted está escuchando profetas y profetistas y me profetiza, hermano, qué más profeta, qué más palabra. Aquí está la palabra que te profetiza, la palabra directamente al corazón. Esa es la palabra que tú necesitas para avivar el fuego del Espíritu Santo. Pablo le dijo a Timoteo, póngase de pie, por lo cual te aconsejo. Mira el consejo de Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don del Espíritu Santo que te puesto, que te fue dado por la imposición de las manos. No le profetizó, le dijo, oh Timoteo, tú estás así. No, le dio un consejo. El Señor en el Apocalipsis dice que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que oímos? Cuando una persona quiere ponerse de pie, cuando una persona no conoce la revelación de la palabra, va a oír espíritus engañadores. No le quiero hablar de Josafat ni de Acab cuando llegaron sus profetas y le profetizaron, vamos a ir a vencer a los asirios. Sí, los vas a vencer, hermano. Uno se hizo unos cuernos de hierro y dijo, y así los vas a correr a todos. Y Josafat dijo, no, ¿habrá algún vidente aquí? ¿Habrá alguien aquí que se manifieste, se le revela el Espíritu de Jehová? Sí, por acá estamos.